The Lincoln Spring Sales event is on now, and there's never been a better time to experience the feeling of driving a Lincoln. Pictures, sunlight through the available panoramic vista roof, music, weather, and maps on the 48-inch panoramic display, and a drive so smooth that inspiration rides up front. Stepping out better than you got in. That's the Lincoln feeling. Get behind the wheel of the 2026 Lincoln Nautilus SUV and discover exceptional offers only at your local Lincoln retailer. Era una noche fría y sombría en el jardín de Getsemaní. Jesús, consciente de lo que estaba a punto de suceder, se separó de los discípulos para orar. Sus palabras al Padre Celestial estaban cargadas de agonía y sumisión. «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22, 42. Cuando volvió a sus discípulos, los encontró durmiendo, incapaces de velar con él. Pronto, la tranquilidad del jardín fue interrumpida por el sonido de pasos apresurados y luces de antorchas balanceándose. Judas, uno de sus propios discípulos, lideraba una multitud armada de soldados y oficiales del templo. Acercándose a Jesús, Judas lo saludó con un beso, la señal acordada para identificar a Jesús ante los soldados. Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Lucas 22, 48. Preguntó Jesús, su voz cargada de tristeza y desilusión. Inmediatamente, los soldados arrestaron a Jesús, y Pedro, en un impulso de proteger a su maestro, sacó una espada y cortó la oreja de Malco, siervo del sumo sacerdote. Jesús, sin embargo, ordenó a Pedro que guardara la espada, y demostrando su divinidad y compasión, curó la oreja de Malco. Jesús fue entonces llevado al Sanedrín, donde los líderes religiosos lo esperaban para juzgarlo. Las acusaciones se lanzaron rápidamente: blasfemia, profanación y autoproclamación como el Mesías. Durante todo el interrogatorio, Jesús permaneció en silencio, respondiendo solo cuando fue preguntado directamente por el sumo sacerdote: «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito?». Jesús respondió tranquilamente: «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, y viniendo con las nubes del cielo». Marcos 14, 62. Esta respuesta enfureció a los líderes religiosos, sellando su decisión de condenarlo a muerte. Como los judíos no tenían autoridad para ejecutar la pena de muerte, Jesús fue llevado al gobernador romano, Poncio Pilato. Pilato, un hombre pragmático, estaba reacio a condenar a Jesús, percibiendo que las acusaciones contra él eran motivadas por envidia y política. «No veo en él ningún crimen», dijo Pilato. Sin embargo, la presión de la multitud y de los líderes religiosos fue inmensa. Intentando evitar la responsabilidad, Pilato ofreció la elección entre liberar a Jesús o a Barrabás, un notorio criminal. La multitud, incitada por los líderes religiosos, clamó por Barrabás y exigió la crucifixión de Jesús. Pilato, aún reacio, intentó varias veces apaciguar a la multitud, pero sus intentos fueron en vano. Finalmente, se lavó simbólicamente las manos frente a la multitud, declarando: «Soy inocente de la sangre de este justo. La responsabilidad es vuestra», y entregó a Jesús a los soldados para ser azotado y crucificado. La brutalidad de los soldados romanos era implacable. Azotaron a Jesús con un flagrum, una terrible herramienta de tortura que desgarraba la carne. Después, se burlaron de él, colocándole una corona de espinas en su cabeza, un manto púrpura en sus hombros y una caña en su mano como cetro, ridiculizándolo como rey de los judíos. Al amanecer, Jesús, ya exhausto y sangrando, fue forzado a cargar su propia cruz hasta el Calvario. La caminata era larga y dolorosa, y la multitud lo seguía, una mezcla de curiosidad morbosa, odio y algunos pocos corazones compasivos. Entre la multitud, Dimas, un criminal condenado a morir ese día, observaba. Había oído hablar de Jesús y sus milagros, pero nunca esperó ver a ese hombre tan calmado y sereno frente a tal sufrimiento. Esta caminata al Calvario era solo el comienzo de un evento que cambiaría la vida de Dimas para siempre. La caminata al Calvario. Cargando su cruz, Jesús comenzó la dolorosa jornada hacia el Calvario,
conocido también como Gólgota, el lugar de la calavera. La multitud seguía cada paso suyo, unos curiosos, otros burlándose, y unos pocos llorando. Entre los espectadores estaba Dimas, un criminal condenado a ser crucificado ese mismo día. Él, al igual que todos los presentes, podía ver el peso de la cruz y el agotamiento que abrumaba a Jesús. Cada paso parecía una eternidad, y el sufrimiento de Jesús estaba estampado en su rostro, pero había algo más, una serenidad inexplicable que contrastaba con la brutalidad de la escena. A medida que Jesús caminaba, cayó varias veces bajo el peso de la cruz. Los soldados romanos, impacientes y brutales, forzaron a un hombre que estaba en la multitud, Simón de Cirene, a ayudar a Jesús a cargar la cruz. Dimas observaba en silencio, sintiendo una mezcla de culpa y compasión. Comenzó a reflexionar sobre su propia vida, sus crímenes y la justicia de su destino. La visión de Jesús, un hombre que solo hizo el bien, cargando una cruz al lado de él, un criminal confeso, era algo que Dimas no podía comprender completamente. Mientras avanzaban por la vía dolorosa, el camino que llevaba al Calvario, varias mujeres lloraban y lamentaban por Jesús. Él, incluso en medio de su dolor, se volvió hacia ellas y dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos». Lucas 23:28. Estas palabras resonaron en la mente de Dimas, quien no podía dejar de preguntarse qué clase de hombre, en medio de su propia ejecución, se preocuparía por el bienestar de otros. Este era un hombre diferente, un hombre que comenzaba a admirar, a pesar de las circunstancias. Finalmente, llegaron al Calvario. La visión de las tres cruces erigidas en el horizonte era un presagio sombrío del sufrimiento que estaba por venir. Jesús fue clavado en la cruz, con Dimas a su derecha y Gestas, el otro ladrón, a su izquierda. El dolor era insoportable, pero Jesús, con una serenidad incomprensible, miraba hacia los cielos. Los soldados dividieron sus vestiduras y echaron suertes para ver quién se quedaría con su túnica. Los líderes religiosos continuaban burlándose, desafiando a Jesús a bajar de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Gestas, el ladrón a la izquierda, se unió a los insultos diciendo: «Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Dimas, sin embargo, permanecía en silencio, observando cada detalle. Dimas, colgado en la cruz al lado de Jesús, comenzó a sentir una transformación en su corazón. Vio en Jesús una bondad y una santidad que nunca había encontrado en nadie. La actitud de Jesús, orando por sus verdugos y mostrando compasión incluso en el sufrimiento, hizo que Dimas reconsiderara su propia vida y sus actos. Este encuentro, en medio del dolor y la muerte, marcaría el inicio de un cambio profundo. La crucifixión, la escena en el Calvario, era un espectáculo de horror y agonía. Jesús, clavado en la cruz, soportaba un dolor inimaginable, mientras la multitud continuaba burlándose de él. Los soldados romanos, insensibles a la humanidad del condenado, disputaban sus vestiduras, echando suertes para decidir quién se quedaría con su túnica sin costura. Sobre Jesús, una placa proclamaba en varias lenguas: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos», una ironía cruel para muchos, pero una verdad profunda para algunos. Dimas, colgado a la derecha de Jesús, observaba todo con una mezcla de horror y admiración. Sabía que merecía estar allí, condenado por sus crímenes, pero Jesús, él era inocente, un hombre que solo predicaba el amor y el perdón. A su lado, Gestas continuaba insultando a Jesús, desafiándolo a salvarse y a ellos. «Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Lucas 23:39. Dimas no podía soportar más la injusticia de esas palabras. «¿Ni siquiera temes a Dios, estando bajo la misma condena?», reprendió Dimas, dirigiéndose a Gestas con una voz que cargaba tanto desesperación como esperanza. «Nosotros estamos aquí con justicia, pues recibimos lo que nuestros actos merecían, pero este hombre no ha hecho nada malo». Lucas 23:40 y 41. Estas palabras,
dichas con sinceridad y arrepentimiento, resonaron como una confesión pública de culpa y un reconocimiento de la inocencia de Jesús. Para Dimas, ese momento fue un punto de inflexión, un reconocimiento de su propia indignidad y de la santidad de Jesús. Volviéndose hacia Jesús, Dimas hizo una petición que cambió su eternidad. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Lucas 23, 42. Esta petición no fue hecha en desesperación, sino con una fe simple y sincera, reconociendo a Jesús como el Mesías y creyendo en su promesa de un reino eterno. En medio de su propia agonía, Dimas encontró el coraje para pedir redención. Jesús, respondiendo con compasión y autoridad, dijo: «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23, 43. Estas palabras trajeron un consuelo inmenso al corazón de Dimas. A pesar del dolor físico que estaba sufriendo, sintió una paz espiritual indescriptible. Sabía ahora que su fe no era en vano y que, aunque su vida terrenal estaba llegando a su fin, tendría un lugar al lado de Jesús en el reino de los cielos. El escarnio de la multitud. Mientras Jesús colgaba de la cruz, la multitud a su alrededor continuaba burlándose de él sin piedad. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos se unían en el escarnio. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Es el Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo 27, 42. Las palabras estaban llenas de desprecio, un intento de desacreditar el poder y la autoridad de Jesús. Veían su crucifixión como una confirmación de su propia justicia y la derrota final de Jesús. Los soldados también se unieron a los insultos, ofreciendo a Jesús vinagre para beber cuando dijo que tenía sed. Cada acto era un intento de humillarlo aún más, pero Jesús, incluso en medio del dolor excruciante, no respondía a las provocaciones con ira. En cambio oraba: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23, 34. Sus palabras eran un testimonio de su infinita misericordia y compasión, incluso para con aquellos que lo estaban crucificando. Gestas, el ladrón a la izquierda, no se contuvo y continuó insultando a Jesús, repitiendo los desafíos de los líderes religiosos. «Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Lucas 23, 39. Estaba desesperado, buscando una salida rápida para su propio dolor, sin entender la profundidad del sacrificio de Jesús. La insistencia de Gestas en los insultos contrastaba fuertemente con el cambio que estaba ocurriendo en el corazón de Dimas. Dimas, que hasta entonces había permanecido en silencio, no pudo soportar más la injusticia de lo que estaba oyendo. Levantó su voz contra Gestas diciendo: «Ni siquiera temes a Dios, estando bajo la misma condena, nosotros en verdad con justicia, porque recibimos lo que nuestros actos merecían, pero éste ninguno mal ha hecho». Lucas 23, 40 y 41. Con estas palabras, Dimas no solo defendía la inocencia de Jesús, sino que también reconocía su propia culpa. Se veía como un pecador que merecía el castigo, mientras que Jesús, el inocente, estaba siendo injustamente castigado. Este momento de claridad y arrepentimiento fue un punto de inflexión para Dimas. Reconoció la santidad de Jesús y su propia necesidad de redención. La confesión pública de Dimas y su defensa de Jesús en medio del escarnio y el dolor fueron un testimonio poderoso de la transformación que estaba ocurriendo en su corazón. No pidió ser salvado de la muerte física, sino ser recordado en el reino celestial de Jesús. Este cambio interior, en medio del caos y el sufrimiento, mostraba la profundidad de la fe que comenzaba a florecer dentro de él. La confesión de Dimas. La agonía en la cruz era insoportable. Dimas sentía cada momento como una eternidad, el dolor físico mezclado con un torbellino de pensamientos y emociones. Había pasado su vida en el crimen, siempre huyendo de la justicia, pero ahora, frente a la muerte inminente, sentía un peso de culpa que nunca había experimentado antes. Observando a Jesús,
Dimas vio algo que nunca había visto en nadie, una serenidad y una fuerza espiritual que desafiaban la comprensión. En un momento de claridad y arrepentimiento, Dimas se volvió hacia Jesús. Sus palabras, cargadas de humildad y esperanza, fueron un clamor sincero por redención. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Lucas 23, 42. No pidió ser salvado de la muerte, ni que su dolor fuera aliviado. Pidió ser recordado, una petición que mostraba su fe emergente en Jesús como el Rey Celestial. Jesús, incluso en medio de su propio dolor excruciante, respondió con palabras de consuelo y promesa. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Estas palabras trajeron una paz indescriptible al corazón de Dimas. Sintió un alivio espiritual que superaba el dolor físico. Sabía que, a pesar de sus crímenes y de la vida que había llevado, estaba perdonado y tenía un lugar garantizado al lado de Jesús en el paraíso. Esta promesa de Jesús no solo fue un consuelo para Dimas, sino también una confirmación poderosa del amor y la misericordia de Dios. Incluso en los últimos momentos de su vida, Dimas encontró redención a través de su fe en Jesús. Este acto de fe simple, pero profundo, sirve como un testimonio eterno de la posibilidad de salvación para todos los que se vuelven a Dios con un corazón arrepentido. La promesa de Jesús. Jesús, mirando a Dimas con compasión y amor, pronunció palabras que resonarían en la eternidad. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Esta declaración no solo garantizó a Dimas la salvación eterna, sino que también reveló la profundidad del amor de Jesús y su disposición para perdonar. Incluso en sus últimos momentos, Jesús estaba cumpliendo su misión de salvar a los perdidos. La promesa de Jesús trajo un consuelo indescriptible al corazón de Dimas. A pesar del dolor físico intenso, sintió una paz espiritual que nunca había experimentado antes. Sabía ahora que su fe no era en vano y que, aunque su vida terrenal estaba llegando a su fin, tendría un lugar al lado de Jesús en el reino de los cielos. Esta promesa de redención era un testimonio poderoso de la gracia de Dios y de la posibilidad de transformación, incluso en los momentos finales de la vida. Para aquellos que estaban presentes, la promesa de Jesús a Dimas fue una confirmación de la naturaleza redentora de su misión. Mostró que la salvación estaba disponible para todos, independientemente de su pasado o de los pecados que habían cometido. Este momento fue un ejemplo claro de que la misericordia de Dios es infinita y que el arrepentimiento sincero puede traer la redención. La muerte de Jesús. A medida que el día avanzaba, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. La atmósfera era pesada y cargada, como si el propio cosmos estuviera lamentando la muerte inminente de Jesús. Colgado en la cruz, Jesús soportaba un dolor inimaginable. Su cuerpo estaba exhausto, su espíritu oprimido por los pecados del mundo. En los momentos finales de su vida, Jesús clamó con una voz que resonó por la colina del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Este grito de desesperación profundo ecoó en los corazones de todos los presentes, incluso en el de Dimas, que sintió la agonía de Jesús como si fuera la suya propia. Jesús, reuniendo sus últimas fuerzas, pronunció sus palabras finales: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Con esto, entregó su vida. En el momento exacto en que Jesús expiró, la tierra tembló violentamente, aparecieron grietas en el suelo, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este evento simbólico representaba la apertura de un nuevo camino de acceso directo a Dios, a través del sacrificio de Jesús. El sagrado velo, que antes separaba el santo de los santos del resto del templo, ahora estaba rasgado, indicando que todos podían acercarse a Dios sin necesidad de un mediador terrenal. Para Dimas, estos eventos sobrenaturales confirmaron aún más la santidad y la divinidad de Jesús.
no estaba solo presenciando la muerte de un hombre justo, sino el cumplimiento de una promesa divina. La reacción del centurión romano que supervisaba la crucifixión, al ver estos signos, fue de completa convicción. Exclamó: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Marcos 15, 39. Esta declaración de un oficial romano, un pagano, dio aún más credibilidad a lo que Dimas ya creía. Estaba al lado del verdadero Hijo de Dios. Las palabras de Jesús y los eventos que siguieron a su muerte tuvieron un impacto profundo e inmediato en todos los presentes. La multitud, que antes se burlaba y escarnecía, ahora estaba en silencio, muchos de ellos contemplando la magnitud de lo que habían presenciado. Las tinieblas que cubrieron la tierra durante 3 horas fueron vistas como un signo de la ira de Dios y del luto celestial. Para Dimas, este momento marcó una transformación final en su viaje de fe. Estaba muriendo al lado del Salvador, y eso le trajo una paz indescriptible, incluso en medio del dolor físico excruciante. El impacto de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús tuvo un impacto inmediato y profundo sobre todos los que estaban presentes. La tierra tembló, las rocas se partieron y muchas tumbas se abrieron, resucitando santos que aparecieron a muchos en Jerusalén. Mateo 27, 51-53. Estos eventos sobrenaturales causaron gran temor y admiración entre los presentes, reforzando la creencia de que Jesús era, de hecho, el Hijo de Dios. Los que se burlaban ahora estaban en silencio, tomados por el temor de lo que habían presenciado. Muchos comenzaron a reflexionar sobre la injusticia de lo que habían hecho, y algunos se alejaron, golpeándose el pecho en señal de arrepentimiento. María, la madre de Jesús, estaba al pie de la cruz, con el corazón destrozado, pero fortalecida por la fe. Al lado de ella estaba Juan, el discípulo amado, quien había recibido de Jesús la responsabilidad de cuidar de ella. Sus lágrimas silenciosas eran un testimonio del dolor profundo que sentían, pero también de la esperanza en la promesa de resurrección. Para Dimas, la muerte de Jesús fue un momento de revelación final. Sabía que Jesús no era solo un hombre bueno, sino el propio Hijo de Dios. Se sentía profundamente transformado por esta experiencia, comprendiendo que había encontrado la redención. Aunque estaba sufriendo una muerte dolorosa, había una paz en su corazón que nunca había sentido antes. Sabía que, a pesar de sus pecados y de la vida que había llevado, había sido perdonado, y que la promesa de Jesús de estar con él en el paraíso era verdadera. El destino de Dimas. Aunque la Biblia no proporciona detalles adicionales sobre el destino de Dimas después de su muerte, las palabras de Jesús aseguraron su destino eterno. La promesa de «Hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 23, 43, aseguró a Dimas que, a pesar de su vida de crímenes, encontraría redención y paz en el reino de Dios. Este destino es un testimonio poderoso de la gracia y misericordia de Dios, mostrando que la salvación está disponible para todos los que se arrepienten y ponen su fe en Jesús. La historia de Dimas sirve como un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para buscar el perdón de Dios. Incluso en los últimos momentos de su vida, encontró redención a través de su fe en Jesús. Esta narrativa refuerza el mensaje central del Evangelio. La gracia de Dios es abundante y está disponible para todos, independientemente de su pasado. La confesión de Dimas y su pedido de perdón muestran que la verdadera transformación comienza en el corazón y es posible en cualquier etapa de la vida. Para los primeros cristianos, la historia de Dimas sería contada y recontada como un ejemplo poderoso de arrepentimiento y fe. Su transformación en la cruz, su reconocimiento de la inocencia de Jesús y su creencia en la promesa de redención servirían como un testimonio de que la misericordia de Dios está siempre al alcance de aquellos que la buscan con sinceridad. La historia de Dimas resonaría en las predicaciones de los apóstoles y se convertiría en un símbolo de la gracia divina, inspirando a muchos a buscar una nueva vida en Cristo. Reflexiones sobre el perdón. La historia de Dimas
es una poderosa lección sobre perdón y redención. Incluso en el último momento de su vida, encontró gracia a través de su fe en Jesús. Esta narrativa destaca el mensaje central del Evangelio. La misericordia de Dios no conoce límites y está disponible para todos, independientemente de su pasado. La confesión de Dimas y su pedido de perdón muestran que la verdadera transformación comienza en el corazón y es posible en cualquier etapa de la vida. La confesión sincera de Dimas también sirve como un ejemplo de arrepentimiento genuino. Reconoció sus errores, admitió su culpa y buscó el perdón de Jesús. Este acto de arrepentimiento es central para la fe cristiana, mostrando que la humildad y la confesión son los primeros pasos para la redención. La respuesta de Jesús a Dimas, garantizándole un lugar en el paraíso, refuerza la importancia de la fe simple y sincera. La historia de Dimas nos recuerda que nunca es demasiado tarde para buscar la misericordia de Dios y que la redención está al alcance de todos los que se vuelven a Él con un corazón contrito. El perdón que Dimas encontró en la cruz es un recordatorio poderoso de la misión de Jesús: buscar y salvar a los perdidos. Jesús demostró que su amor y gracia son ofrecidos a todos, independientemente de sus pecados. Para los cristianos, la historia de Dimas es una prueba viva de la promesa de que cualquier persona, en cualquier momento, puede ser transformada por el poder redentor de Cristo. La promesa del paraíso. La promesa hecha a Dimas por Jesús de que estaría en el paraíso ese mismo día es uno de los momentos más significativos de la crucifixión. Esa promesa no era solo un consuelo para Dimas, sino una declaración poderosa de la realidad de la vida después de la muerte y de la esperanza que Jesús ofrece. Para Dimas, que estaba en sus momentos finales, esa promesa significaba todo. Le trajo paz y confianza, sabiendo que sería recibido en el reino de Dios. Para los primeros cristianos, la promesa del paraíso para Dimas se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Mostró que la salvación no se basa en obras, sino en la fe en Jesús. Este episodio reforzó el mensaje del Evangelio de que todos son bienvenidos en el reino de Dios, siempre que se arrepientan y crean en Jesús. La promesa de Jesús a Dimas es un recordatorio de que la gracia de Dios es abundante y que la vida eterna está al alcance de todos los que ponen su fe en Cristo. La importancia de la fe. La fe de Dimas, incluso en sus últimos momentos, fue suficiente para garantizar su salvación. Este episodio subraya la importancia de la fe simple y sincera, que trasciende obras o méritos personales. Dimas no tuvo la oportunidad de vivir una vida de buenas obras, pero su fe en Jesús y su arrepentimiento genuino fueron suficientes para garantizarle un lugar en el paraíso. Esta historia es una poderosa lección sobre la naturaleza de la fe y la misericordia de Dios. Para los cristianos, la fe de Dimas es un ejemplo alentador de que la salvación es accesible para todos, independientemente de su pasado. La fe en Jesús es lo que importa, y la gracia de Dios cubre todos los pecados. La historia de Dimas sirve como un recordatorio de que la verdadera fe es un reconocimiento humilde de la necesidad de redención y una confianza sincera en la promesa de Jesús. La transformación interior. Dimas experimentó una transformación interior en la cruz. De criminal condenado, se convirtió en un hombre de fe, demostrando que el verdadero cambio comienza en el corazón y es posible en cualquier etapa de la vida. Su confesión y pedido de perdón mostraron un arrepentimiento genuino y una creencia sincera en la promesa de Jesús. Esta transformación interior fue un testimonio poderoso de la gracia de Dios y de la posibilidad de redención. Para Dimas, la transformación fue inmediata y profunda. Pasó de un estado de desesperación y culpa a una paz espiritual que nunca había experimentado antes. Esta transformación es un ejemplo del poder redentor de Cristo y de la posibilidad de una nueva vida, incluso en los momentos finales. La historia de Dimas sirve como un recordatorio de que el verdadero cambio viene de dentro, a través de la fe en Jesús. La gracia de Dios.
La historia ilustra la abundante gracia de Dios, que alcanza incluso a los más perdidos. Es un recordatorio de que la gracia divina no conoce límites y está disponible para todos los que se arrepienten y creen. La confesión y el pedido de perdón de Dimas muestran que la misericordia de Dios es infinita y que la redención es posible para todos. Muestra que la salvación no se basa en méritos personales, sino en la fe en Jesús y en la misericordia de Dios. La historia de Dimas es un testimonio de la naturaleza inclusiva del Evangelio y de la esperanza que ofrece a todos, independientemente de su pasado. El llamado al arrepentimiento. Dimas reconoció sus errores y buscó el perdón de Jesús. Este acto de arrepentimiento es central para la fe cristiana, mostrando que la humildad y la confesión son los primeros pasos para la redención. La respuesta de Jesús a Dimas, garantizándole un lugar en el paraíso, refuerza la importancia del arrepentimiento sincero y de la fe. Muestra que nunca es demasiado tarde para buscar la misericordia de Dios y que el verdadero cambio comienza con un corazón arrepentido. La historia de Dimas sirve como un recordatorio de que el arrepentimiento es un paso esencial para la redención y la vida eterna. La esperanza de la resurrección. Aunque Dimas no vivió para ver la resurrección de Jesús, la promesa de Jesús de que estaría en el paraíso le daba la certeza de que la muerte no era el fin. La resurrección de Jesús, que ocurriría 3 días después, sería la prueba definitiva de que la vida eterna estaba garantizada para todos los que creyeran en él. Para los primeros cristianos, la resurrección sería la base de su fe y la garantía de que, así como Jesús había vencido la muerte, también lo harían aquellos que creyeran en él. Para Dimas, la promesa de Jesús era un signo de esperanza y redención. Sabía que, a pesar de su vida de crímenes, había encontrado perdón y un lugar en el reino de Dios. La resurrección de Jesús sería la confirmación final de que su fe no era en vano y que estaba destinado a una nueva vida eterna. La historia de Dimas y la resurrección de Jesús se convertirían en un símbolo poderoso de esperanza y redención para todos los creyentes. El mensaje eterno de la cruz. La crucifixión de Jesús y la conversión de Dimas llevan un mensaje eterno de esperanza y redención. A través de su fe simple y sincera, Dimas recibió la promesa de vida eterna. Esta historia continúa resonando con los creyentes de hoy, recordándonos que la misericordia de Dios está siempre al alcance de todos los que la buscan con un corazón arrepentido. La cruz, símbolo de sufrimiento y muerte, se transforma en un símbolo de nueva vida y esperanza para toda la humanidad. Esta historia muestra que, independientemente de nuestro pasado, la fe en Jesús trae perdón y una nueva vida. El mensaje de la cruz es un mensaje de amor, esperanza y redención, que continúa inspirando y transformando vidas. La historia de Dimas sirve como un recordatorio de que la gracia de Dios está siempre disponible y que la fe en Cristo trae la promesa de vida eterna.